cuando estamos hablando de fusiones y adquisiciones de compañías, bien sea por una compañía colombiana que se va a fusionar con otra, o bien sea porque una compañía colombiana va a adquirir otra compañía, o porque una compañía extranjera va a adquirir o a fusionarse con una compañía colombiana, existe la ley antimonopolio. Esto es importante desde el punto de vista de marketing porque nos implica entregarle a la superintendencia un análisis completo de cómo estamos dentro del mercado en el cual vamos a participar. Me explico. En UCH Marketing hacemos un análisis completo del mercado, aquel que se va a fusionar o se va a integrar. Existen algunas herramientas fundamentales de análisis cuantitativo de mercado que nos permite saber cuál es la participación de mercado que tienen cada una de las compañías de manera aislada y cuál es la participación de mercado que tienen las compañías al unirse. Eso es importante porque la ley antimonopolio en Colombia exige que al haber una fusión y una adquisición no se vea afectado o no se vea monopolizado el 20% o más de ese mercado. Eso teniendo en cuenta el control que puede haber sobre los actores del mercado, sobre el control de precios, sobre la cantidad de oferentes, sobre los lugares en los que juegan esos oferentes. Entonces, claramente ustedes como audiencia nos van a preguntar, pero bueno, ¿cuándo una compañía va a tener tanta participación de mercado? Tal vez ahí cuando vemos grandes monopolios y escuchamos grandes noticias de Avianca se va a fusionar con otra aerolínea o un gran banco se va a fusionar con otro gran banco. No, la ley también exige que hagamos esos análisis de mercado sobre mercados locales, sobre mercados donde los adquirentes de ese mercado no tengan posibilidad de comprar o de adquirir ese bien o ese servicio en otro posible competidor. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que estamos hablando de un mercado de fertilizantes. Si ese mercado de fertilizantes está restringido a una zona específica, a un territorio de Colombia específico o a un cultivo muy específico, al realizar una fusión y una adquisición entre dos jugadores de fertilizantes, tenemos que hacer análisis de mercado de esos cultivos, de esa región y de esa tipología de negocio que se va a ver impactado, y ahí puede que se supere ese 20% de participación de mercado y que incluso incurramos en un posible monopolio por esa fusión o por esa adquisición. También puede pasar en algunas capacidades que tenga la compañía o las compañías fusionadas de llegar a un mercado o de sacar a otro jugador de mercado. Entonces no solamente se analiza las dos participaciones que sumadas tienen, sino el impacto que pueden tener esa suma, porque puede haber integración vertical o puede haber integración de algún tipo en una de las dos compañías al fusionarse por estar en negocios que se comparten. ¿Qué hacemos desde OCH Marketing y cuál es la tarea también que deben hacer cualquiera de ustedes que piense hacer una fusión o una adquisición? Debe presentar una notificación ante la superintendencia, ante la SIC, para que esa superintendencia les autorice la fusión, dado que no están rompiendo la barrera de la ley antimonopolio. Para ello hay que realizar un análisis de mercado exhaustivo. Ese análisis de mercado no es fácil de realizar en Colombia. Hemos construido una experiencia importante de varios años realizando esas tipologías de análisis, porque en Colombia normalmente no existen muchos datos públicos o muchos datos disponibles alrededor de las diferentes participaciones de mercado. Eso aplica tanto para mercados masivos como para mercados corporativos, y esas notificaciones deben presentarse ante la SIC para que la SIC autorice o no la fusión o la adquisición, o para que la SIC exija a partir de ese análisis otras competencias adicionales que claramente las áreas legales, jurídicas van a saber manejar. Es un asunto muy importante conocer cuál puede ser el alcance del mercado, el alcance de la fusión, el impacto que esa fusión va a tener dentro del mercado y cómo juegan los jugadores a fusionarse en los territorios de mercado en los que están, entendiendo, como les decía en la parte anterior, que esos territorios de competencia no necesariamente son del ámbito nacional, sino que también aplican al ámbito regional y muchas veces también al ámbito local, o a la característica que exista en algún ámbito de la posibilidad de acceder al producto o el servicio, porque es posible que las compañías que son clientes o que son proveedores tengan dificultades de acceder al producto o al servicio de la compañía que se va a fusionar con otra. Entonces eso hace que el mercado se estreche. Es muy importante
profundizar en los números y en los datos para presentarle a los entes de control, en este caso a la Superintendencia de Industria y Comercio, detalles sobre el mercado, cómo ese mercado está construido, cuáles son las características definidas de ese mercado y cómo las compañías al juntarse no tienen un impacto mayor, como les digo, al 20% de esa participación. Ahora bien, si efectivamente somos conscientes que al realizar la fusión, si tenemos un impacto mayor al 20%, pues por un lado hay que realizar la investigación de mercado para poder conocer eso. No solamente le sirve al ente de control, sino que nos sirve como empresarios para saber cuál es el efecto que vamos a tener sobre el mercado y los pasos que se darán en adelante con el proceso de fusión y adquisiciones ante los entes de control serán diferentes. En todo caso, es importante entender qué participación de mercado tenemos y qué participación de mercado vamos a tener al conjugar las dos potencias de la compañía y sus posibles integraciones. Y eso nos va a permitir tomar decisiones empresariales mucho más adecuadas a la luz de ese nuevo mercado que de alguna manera estamos adquiriendo o estamos impactando al realizar una fusión. Estamos preparados con todos los ámbitos que implica hacer ese proceso de integración y de fusión para que todo salga perfecto y para que por supuesto el proceso sea posible, sea lograble y sea de la manera más expedita posible y además tengamos la información necesaria para lo que seguirá en la estrategia de ahí en adelante. Debemos, para cerrar, estar conscientes que los procesos de fusión y adquisición impactan no solamente a las compañías de manera interna, sino que impactan el mercado de manera externa, porque claramente le dan a las compañías unas capacidades de compra, de negociación, de definición de producto mucho más grandes y por eso la ley en Colombia impide que tengamos monopolios exageradamente robustos que controlen mercados y que al final del día jueguen en detrimento de la calidad hacia los consumidores. Para ello es importante hacer ese proceso de análisis y permitirnos que esos análisis nos entreguen la mejor y la mayor veracidad posible para que a la hora de presentar nuestra propuesta de fusión y nuestra notificación no solamente nos sea aprobada, sino que seamos capaces de jugar estratégicamente con ella en el tiempo.